Empecemos con el capítulo 1, pues que es importante. ¿Ya? En el capítulo 1, muchachos, ustedes ya han revisado la bibliografía, ya tienen el libro en sus manos, ya le han dado una leída bastante consensuada. Lo que voy a hacer aquí es referir términos mucho más específicos y complementarlo con lo que quizás no esté dentro de la bibliografía. ¿Ya? A nivel de ingeniería de procesos, ¿ya? A nivel de ingeniería de procesos, nosotros solemos trabajar con BFDs y PFDs. ¿Está bien? ¿Y qué significa esto? Trabajamos para hacer cálculos de ingeniería de procesos. ¿Está bien? Y esos cálculos por lo general suelen ser cálculos de balance de materiales, balance materia como muchos le llaman o le suelen llamar, y también balances de energía. ¿Está bien? Balances de energía. Estos balances de materiales y estos balances de energía, ¿ya? Suelen, en este caso, pues, trabajarse con algún tipo de diagrama específico cuya representación fundamental y principal son geometrías básicas. Para nosotros, rectángulos, cuadrados y alguna otra geometría que yo pueda utilizar, pero muy básico, ¿ya? Y estos rectangulitos que los solemos utilizar como diagrama de bloques de proceso o diagrama de flujo de bloques, también se les llama, ¿ya? Pues nos sirven para colocar ciertas líneas de corriente que nos van a indicar qué componentes están entrando a ese proceso u operación unitaria, porque hay que describir que este rectángulo que nosotros hacemos nos sirve para nosotros representar un proceso u operación unitaria. En algunos casos, pues esos procesos u operaciones unitarias son llevados a cabo por equipos, por ende es fácil decir que este rectángulo para mí es un equipo, así de manera más general, vamos a llamarle, es un equipo. Supongamos, este es un filtro, ya genial, es un filtro. En el filtro va a entrar un sólido que yo quiero, bueno, filtrar. Exactamente, luego vamos a colocar probablemente un solvente por acá o algo, y estas dos materias primas, estos dos reactivos, si ustedes quieren llamarlo, pues al final van a tener que sufrir algún cambio, probablemente físico o químico dentro de este equipo, y al final vamos a obtener productos. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros agregamos pues los balances de materia, balances de energía, les ponemos los detallitos, etcétera, y son cálculos. En esos cálculos, pues nosotros por lo general hacemos cálculos de, en este caso, de representación. Ya que el día viernes hemos hablado de este tema, voy a abrir la bibliografía que utilizamos el día viernes, ya que muchos de ustedes han asistido, creo que todos han asistido, y pues lo vamos a revisar. Denme un segundito, voy a abrir la bibliografía que se utilizó el día viernes en nuestro evento. ¿Ya? Para el día viernes nosotros utilizamos, bueno, lo estoy abriendo en mi otra pantalla, así que no lo están viendo ustedes, pero aquí está. Utilizamos este librito, ¿ya? Que diagramas de ingeniería de procesos, BFDs, PFDs y PNIDs, ¿ya? Voy a ir justamente a la parte del PFD directamente, ¿está bien? Y aquí está. Estos rectangulitos, cuadrados, como ustedes quieran llamarlo, nosotros los utilizamos para hacer los balances. Balances materiales, balances energéticos, ¿ya? Y pues como ustedes pueden ver, en cada una de las líneas de corriente vamos a nosotros, como ingenieros de procesos, tener que describir primero qué componente está yendo por esa línea, que probablemente sea una tubería. Digo que probablemente porque por lo general en los PNIDs también solemos representar movimiento de materiales sólidos y también gaseosos que pueden ir por tuberías o que pueden caer por gravedad en el caso de los sólidos, ¿ya? Pero siguen siendo líneas o corrientes. Entonces ahí nosotros asignamos, como pueden ver aquí, esa información que se suele realizar en la ingeniería conceptual e ingeniería básica. ¿Ya? Entonces le colocamos esta información, qué porcentaje de este componente hay en esta línea de corriente y así de cada uno de estos, ¿no? Los que son ingenieros de procesos o han llevado ingeniería de procesos me están entendiendo a la perfección. Para los que no, de todo el 100% del material que está pasando por esta línea de corriente, qué porcentajes de cada uno de sus componentes que existen ahí en porcentaje están contenidos. Por ejemplo, en esta corriente me dice que tengo el 97.96% de agua.
¿Me entienden? Significa que de estos 503.41 kilogramos por minuto, el 97% es agua. Cuando está combinado con todos los componentes de aire y todo, nosotros ya lo conocemos con otros nombres, ¿no? Sulfuros de hidrógeno, sulfuro de carburo, sulfuro de cloro, lo que hay en el proceso. Eso no vamos a entrar mucho en la ingeniería que se ha utilizado por acá, pero sí, tenemos componentes que cada uno de ellos tiene un porcentaje dentro de esa corriente. ¿Está bien? Y pues así es como nosotros utilizamos esos rectangulitos a los cuales estoy haciendo referencia en la bibliografía que estamos utilizando ahora. ¿Está bien? A nivel de ingeniería conceptual, pasando por la ingeniería básica, que luego se convierte en un PFD, obviamente, ¿ya? Pues existen convenciones, sobre todo en este que vamos a ver ahora, en la convención ANSI-ISA, ¿ya? De que a esos bloques, a esos rectangulitos que son así chafitas, que son bastante simplificados, nosotros tenemos que darle ya un aspecto visual mucho más atractivo. ¿Qué significa? Que a ese bloquecito rectangular le vamos a agregar cierta geometría, sin exagerar obviamente, la cual nos va a permitir identificar de mejor manera de qué tipo de proceso u operación unitaria se trata. O también podemos decir de qué tipo de equipo se trata. Porque ya dijimos, ¿no? Para nosotros este va a ser la representación de un equipo que está realizando un proceso o una operación unitaria. ¿Está bien? Entonces, esta representación, este cambio, está sugerido dentro del estándar ANSI-ISA, que debemos darle el aspecto mucho más atractivo, mucho más bonito, vamos a llamarlo, a los bloques, para poder utilizarlos en los subsiguientes diagramas. Estos los utilizamos en el diagrama de flujo de proceso, perdón, en el diagrama de bloques de proceso o BFDs también conocidos, y para lo que son PFDs y en este caso P&IDs debemos darle un aspecto mucho más atractivo. ¿Ya? Entonces, eso está en la norma, eso está en el estándar, ¿está bien? Y pues nosotros debemos simplemente seguirlo. Existen algunos criterios que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con diagrama de bloques, ¿está bien? Estamos hablando del diagrama de bloques, ese bloque que tiene la forma ya que se parece mucho más al equipo, y la norma también dice que no debemos dibujar o debemos modelar el equipo tal como es en la vida real. Si tú tienes un molino, tú no vas a dibujar todas las partes del molino y decir que ese es un molino. En algunos casos se podría llegar a utilizar siempre y cuando sea válida la información, pero sin llegar a la exageración, ¿ya? Entonces empecemos con los criterios y los vamos a ir explicando. Me dice que las operaciones básicas se muestran en forma de bloques. Este es un bloque, ¿ya? Perfecto. Y que no es necesario recurrir a la forma física de un equipo. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en este ejemplo que les estoy mostrando, vemos una columna, una torre. Esta es una torre o columna, así se llama, ¿ya? Y esta X que tengo en el medio también representa algo. Para nosotros, los ingenieros de proceso, viene a estar dado que significa un empaque, un relleno. Es una columna de relleno. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero quiero hacer el ejemplo con ustedes. Entonces, si esta es una columna de relleno, probablemente sea una columna de destilación, una columna de absorción, una torre de lavado, una columna de desorción, no sé, una columna de carbón, una columna de filtrado. ¿Por qué? Porque tiene un relleno. Entonces puede servir para muchos procesos, ¿ya? O sea, ahorita no nos dice qué proceso se trata, pero ya sabemos que es una columna. Y para los ingenieros de proceso, pues las columnas son equipos de separación, ¿ya? Entonces, si son equipos de separación, si ustedes se ponen a buscar en internet, por ejemplo, vamos a poner una torre de destilación, ¿ya? Perdón por no escribir completo, ¿ya? Lo que quiero es encontrar la imagen. Físicamente, una torre de destilación es esta. ¿Está bien? Son equipos de esta forma. ¿Sí? Son torres muy altas, en algunos casos de diámetros también bastante grandes, ya pues en donde nosotros podemos tener o relleno, o platos, o algún otro componente interno que también lo vamos a ver más adelante. Pero específicamente o básicamente el equipo real, el equipo físico es este. Tiene una forma cilíndrica, tiene un torisférico en la parte superior y probablemente un torisférico en la parte inferior y pues un faldón o un skirt. ¿Está bien? Entonces, para nosotros ese es el equipo.
pero nosotros no vamos a dibujar cada uno de los componentes tal como es el equipo real, solo vamos a mostrar una representación simbólica de ese equipo. ¿Claro hasta ahí? Estamos perfectos. De ese habla el primer criterio. ¿Está bien? El criterio número 2 dice que las líneas de flujo o corrientes, son líneas de flujo o corrientes, en este caso principales, ¿ya? Deben aparecer con forma, en este caso con flechas indicando el sentido de flujo, ¿ya? En un PID las flechas son muy importantes porque son las que a nosotros nos indican de dónde viene y hacia dónde va. Y es importante que lo sepamos representar así. ¿Por qué? El PID se va a utilizar más adelante para realizar más ingeniería. Se va a utilizar para el ruteo de tuberías, por ejemplo. Entonces, nosotros debemos indicarle, si nosotros hacemos el PID, nosotros en el PID debemos dejar claro al otro personal o al otro ingeniero que va a desarrollar esa ingeniería de dónde está saliendo, de qué equipo sale esa tubería y con qué equipo se conecta. Nosotros debemos dejarle descrito de esa manera, bien explicado. Así que utilizar flechas en PIDs es muy importante, ¿ya? Los que asistieron en este caso al curso, bueno, al seminario del día viernes, hablábamos de que justamente también se utilizan flechas en los PFDs y en los BFDs, ¿ya? En el caso de los BFDs es válido y es completamente obligatorio que la corriente o la línea de flujo lleve una sola flecha, ¿ya? Pero para el caso del PID es necesario que, o sea, puede llevar más de una flecha, pues en 2, 3, 4, 5, porque un PID es mucho más grande, ¿está bien? Y tiene muchas más direcciones, bifurcaciones, etcétera. Entonces, ver una línea que tenga una sola flecha probablemente pues no sea lo suficientemente necesaria, o mejor dicho, no sea lo suficientemente completa como para indicar de dónde viene hacia dónde va. ¿Ya? Voy a hacer el ejemplo acá. Fíjense, por ejemplo, este de acá. Tengo esta salida, ya, que viene por acá. ¿Ven? Y, bueno, vamos a hacer un ratito aquí. Voy a cambiar el color de las flechas para que se vea todo de un solo color. Listo, ahí está, para que sea más claro. Por ejemplo, tenemos la descarga de fondos de esta columna, ¿sí? Vean, tengo la línea de corriente y en el PID yo puedo colocar más de dos, mejor dicho, dos o más flechas. En el BFD, solo uno, ¿ya? ¿Y por qué en el PID sí puedo colocarle más flechas? Porque suponte que yo haya quitado esta flecha y esta flecha y solo haya dejado esta flecha del conector, ¿ya? Entonces, en un momento dado, si este es un plano A2 o es un plano A3, pues probablemente yo tenga que revisar hasta aquí y decir, oye, ¿está viniendo o está saliendo esta flecha? Entonces, para evitar eso, en el PID se suelen utilizar flechas en cada una de las, en este caso, quiebres o dobleces o bifurcaciones que vaya a tener la línea de corriente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay una bifurcación, se le pone la flecha. Aquí va a haber otra bifurcación, así que hay otra flecha también ahí. Es muy común ver que en el PID sí se colocan muchas más flechas de las que tú puedes colocar en un BFD. ¿Perfecto? Eso creo que ya está más que claro. El criterio 3 me dice y nos habla de que el sentido de flujo debe ir de izquierda a derecha siempre que sea posible. Y esto también es un criterio que ha sido heredado desde los BFDs, han pasado por los PFDs y al final llegaron acá. ¿Está bien? Entonces, siempre que vamos a ver un PID, vamos a ver que las líneas de corriente empiezan a la izquierda del plano y terminan a la derecha, ¿ya? Pero como el estándar dice que siempre que sea posible, nosotros vamos a poder hacer también esa instalación al revés. Así que en un PID, por lo general, casi todas las líneas, digo casi todas porque en algunos ejemplos suele ser al revés, ¿ya? Pero cuando hacemos el modelado, cuando hacemos el diseño, tratamos de que todo sea de izquierda a derecha. O sea, empieza por la izquierda, viene por acá, pasa por el equipo y luego sale hacia la derecha. Entra el equipo, sale hacia la derecha, ¿ya? Pero no significa que no pueda hacerlo al revés. Por ejemplo, aquí hay una corriente, una línea de corriente que está entrando de derecha a izquierda. Es completamente válido. Y eso da, en este caso, pues, da a entender que ustedes, todos los PIDs que revisen, y si desean pueden hacerlo ahora, ¿ya? Todos los PIDs que van a encontrar, por ejemplo, en la carpeta compartida,
¿ya? O la mayoría de PIN-IDs que vamos a encontrar ahí, pues tienen esa, perdón, denme un segundito, acá, planos anexos, tienen esa visibilidad, ¿no? Que son mira, fíjense aquí, la mayoría entran por la izquierda y van hacia la derecha. Y solo en algunos casos vienen de derecha a izquierda. ¿Ya? A eso se refiere el criterio número, en este caso, 3. El criterio 4 y último criterio, en este caso para la elaboración de diagrama de bloques, es que nosotros debemos saber cuál es el comportamiento que tienen los fluidos. ¿Ya? ¿Qué comportamiento tienen los fluidos? El comportamiento físico sobre todo, ¿ya? No es lo mismo trabajar con un gas que trabajar con un líquido o trabajar con un sólido, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el criterio 4, que a la letra dice, ¿no? Las corrientes ligeras, o sea, que son los gases para nosotros, gases o vapores, vamos a decirlo, deben salir siempre por la parte superior de los bloques, porque hay que entender que es normal y es común y es físicamente en este caso exacto, de que todos los gases siempre tiendan a irse a la parte superior de todos los equipos. A eso se le conoce como propiedades de volatilidad y etcétera, ¿no? Entonces se convierten en un vapor, se convierten en un gas y este gas va a ascender. Es imposible que un gas salga pues por la parte inferior de un equipo. No existe eso, no sucede. Físicamente no es posible. Entonces, esa misma o mejor dicho, el entendimiento de estos fenómenos, pues los vamos a representar también en los PIN-IDs. ¿Qué quiere decir? Que si son gases, siempre los vamos a sacar por la parte superior. ¿Está bien? Y volvemos a nuestro CAD. Aquí tenemos una columna. Nuevamente, si tiene una X es una columna empacada. Bueno, tiene empaques en diferentes etapas de la columna. Perfecto. En este caso ingresa un producto que probablemente esté en estado líquido y vamos a ver claramente dos corrientes. La corriente superior, como están viendo aquí, tenemos una corriente superior que probablemente sea un gas. Digo probablemente porque todavía no estamos revisando el PIN-ID como si estuviéramos necesitándolo para construcción, sino estamos hablando todavía de los principios, de los fundamentos, ¿ya? Así que por ahora digo suponiendo. Entonces, si veo que esta línea sale por la parte superior, yo debo ponerme ya en la cabeza automáticamente de que ese fluido es un gas o es un vapor. ¿Está bien? Y si ese fluido o esa línea sale por la parte inferior, tenemos que entender de que ese es un líquido o un sólido, o puede ser también la combinación de ambos, ¿no? Puede ser un lodo, o bueno, hay varias combinaciones de tipos de fluido que lo vamos a ver más adelante también. ¿Está bien? Entonces, eso es parte del criterio número 4 que les acabo de mencionar. Si son gases o vapores, las líneas que nosotros vamos a dibujar, pues las hacemos por la parte superior, y si son sólidos o líquidos, por la parte inferior de los bloques, de los diagramas, perdón, de bloques. Listo. Hasta aquí, ¿alguna consulta, por favor? No tenemos consultas. Vamos a revisar el chat del Meet, si están dejando consultas. Su compañero Diego nos pregunta, ¿cuál es más importante, el PFD o el PIN-ID? Y también nos pregunta, ¿cuál es el orden jerárquico y cuál representa la ingeniería básica y la ingeniería de detalle? Bueno, Diego, parece que no asististe a mi curso del día viernes, ¿ya? Ahí lo explicamos claramente, pero no significa que no lo vaya a hacer ahora, ¿ya? Dentro del orden de jerarquías, en diagramas para ingeniería de procesos se utilizan y se suelen utilizar 3. De los muchos que hay en este caso a nivel bibliográfico, a nivel de internet, a nivel de información, vamos a decirlo de manera general, los ingenieros de procesos utilizamos 3. ¿Ya? Utilizamos los BFDs, que son los diagramas de flujo de bloques, o PVDs, que es lo mismo, ¿ya? Luego utilizamos el PFD, que es el diagrama de flujo de proceso. Muchos le conocen como es el flujo de proceso, es el PFD, ¿ya? Y por último es el PIN-ID. Y en orden de jerarquía, pues vamos a decirle que el más importante es el PIN-ID. Pero cuando digo que es el más importante, no significa que los otros dos no sirvan o no tengan validez. No, señores, ¿ya? Dentro del desarrollo de ingeniería,
Cuando hablo de desarrollo de ingeniería, estoy haciendo referencia a desarrollo de ingeniería para diseño de instalaciones y plantas industriales. Los civiles, los arquitectos, los mecánicos suelen utilizar otros tipos de diagramas y pues también es completamente válido. Para nuestro caso, en ingeniería de procesos, vamos a hablar siempre para diseño de plantas, así, muy específico. El BFD es el diagrama más sencillito que nos sirve para utilizar o para hacer cálculos de balance de materia-energía. Suele ser utilizado en la ingeniería conceptual, que es el primer nivel de desarrollo de toda la ingeniería. ¿Ya? Ese BFD, cambiándole los rectangulitos, esos chafitas, esos feitos, le damos un aspecto mucho más bonito a los equipos. Al hacer ese cambio y al seguir manteniendo las corrientes y agregarle datos y agregar los valores y sobre todo información que necesite ese PFD, pues se convierte en un diagrama de flujo de proceso. ¿Qué significa? Que el PFD es el hermanito mayor del BFD, pero utilizas toda la información, o bueno, hay que también filtrar un poco, ¿no? Tampoco se pone toda la información del BFD, lo pones en el PFD, tampoco es así, sino que cierta información, la más relevante, la más importante del BFD, se traspasa al PFD. ¿Está bien? Y en el PFD, pues se van agregando detalles mucho más atractivos porque los equipos ya tienen forma de equipos, las líneas, las corrientes tienen ya un poquito más de realce con respecto a los que se quiere hacer. Y si a ese PFD se le agrega la instrumentación, nosotros lo convertimos en un P&ID. Así que la jerarquía es clara. BFD por un lugar que está en la parte de ingeniería conceptual, luego pasamos a la ingeniería básica. Ahí trabajamos con los PFDs. También parte de los BFDs se utilizan mucho en ingeniería básica porque hay cálculos. Y si hay cálculos, estamos en ingeniería básica, ¿ya? Para, por último, pasar a la ingeniería de detalle. Y a la ingeniería de detalle, que específicamente es donde ya pertenece el P&ID como tal, como documento entregable final, que te sirve para la construcción de la planta. Tú con un PFD, tú no puedes construir una planta. Es imposible. Pero con el P&ID sí lo puedes hacer. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí quedó claro la respuesta para su compañero Diego Enrique. Listo.